Para hacer un análisis sobre el ambiente político nacional, nos encontramos con el politólogo Claudio Alpizar, a quien agradecemos su compañía en este momento, y vamos a hablar un poquito sobre el Partido Liberación Nacional y sus precandidatos. Don Claudio, ante la situación en la que se encuentra el Partido Liberación Nacional en este momento, que lejos de buscar un bien en común, parecen que cada quien está buscando su bien, su rumbo, lejos del gobierno actual, ¿están evitando los precandidatos asociarse con el gobierno de doña Laura Chinchilla? Sí hay algo de eso y se lo planteo de la siguiente forma. Existiendo en este momento una gran debilidad en los partidos de oposición, pareciera que para Liberación Nacional o para el candidato de Liberación Nacional, la tarea más difícil es ser candidato de Liberación Nacional y no ganar la presidencia de la República. Recuerde usted que los demás partidos no tienen la base electoral que tiene el Partido Liberacional y eso le facilita a este partido hacer una lucha mucho más sencilla en el espectro nacional. Entonces los candidatos efectivamente ante un gobierno que, como lo hemos visto en las últimas encuestas, no goza de una aceptación ciudadana significativa, sino que todo lo contrario, y aparte de eso también el elemento de que Liberación Nacional lleva ya más de 6 años en el gobierno, lo cual representa un desgaste en el ejercicio del poder, ha hecho que los candidatos del Partido de Liberación Nacional traten de distanciarse un poco de lo que representa el gobierno actual. Sin embargo, esta estrategia no del todo deja de ser beneficiosa, debe tener muchas deficiencias, porque es muy difícil que un partido pueda renegar de un gobierno que le es propio. Hay algunos candidatos a lo interno de Liberación Nacional que todavía pudieran tener un poquito más de responsabilidad, como es el caso de don Rodrigo Arias, por ser su hermano don Óscar el que propuso a la presidenta actual. Entonces también le complica un poco marcar esa diferencia, que el ciudadano pues tiene la capacidad crítica para darse cuenta hasta qué punto lo que los candidatos le dicen de su distanciamiento es cierto. Okay. ¿Qué cree usted que quiere don José María Figueres Olsen con su aparición en la escena política nuevamente y con su propuesta País o Vía Costarricense? Mire, mi tesis es la siguiente. Todas las caras, tanto de Liberación Nacional como de los demás partidos políticos, son las mismas. O sea, el panorama político, el menú de candidatos que nos los van a presentar en el 2014 es muy similar al del 2010. Hay figuras ya algunas bastante desgastadas. El expresidente Figueres tiene una estrategia muy diferente a sus contrincantes y yo diría que para los próximos meses la sorpresa sería que él diga que no va a ser candidato. Todo lo que está haciendo hoy en día él es para presentarse como precandidato. Si, como dice aquel cuento, ¿verdad? Si camina como pato, si tiene plumas y hace cuacuá, es un pato. Todo lo que está haciendo don José María Figueres es de un pato, de un candidato. Entonces, su estrategia le ha servido, le ha funcionado bien porque ha generado mucha expectativa y como ustedes los periodistas ha generado noticia. La noticia es mucho más efectiva que el spot, que el comercial, que la publicidad porque recuerde usted que los medios de comunicación siguen teniendo la mayor aceptación en el ciudadano, los siente más neutrales, los siente más cercanos y entonces la noticia como tal genera un mejor efecto que la publicidad. Entonces don José María ha estado jugando un poco con esa estrategia que le ha servido muy bien y para marcar alguna diferencia que no la hay en las caras que se presentan, ha tratado de hablar de un asunto que es la vía costarricense, que lo que trata de hacer es involucrar en la participación ciudadana a los diferentes actores de la sociedad. Porque esto es la moda en Europa y en otras latitudes y es lo que los grupos de indignados han estado reclamando, un poco de espacio para reflexionar, poco espacio para participación y pienso que en este aspecto el expresidente Figueres pues tiene una buena lectura de la necesidad de hacer una política diferente para atraer a sus huestes mayor cantidad de electores. Correcto. Según la última encuesta de Nimer para el periódico La Nación, se habla de un empate técnico en este partido. ¿Qué posibilidades de futuro le otorga usted a cada candidato y cree usted que se llegue a una segunda ronda? En el Estatuto de Liberación Nacional se establece que es un 40%, igual que a nivel nacional lo que ocupa un candidato para ganar, o sea, no ese que tiene más votos, sino que tiene que tener el 40% de los que se acercan a votar. A mayor cantidad de actores, de precandidatos, es más difícil llegar al 40%, más si todos tienen una
un peso significativo. En el caso de esta encuesta de Unimed, lo difícil es que tiene un margen de error muy alto, porque la muestra es de 1.200, en ese marco la encuesta tiene un 2% más o menos de error, pero cuando usted analiza el espectro de liberación, se saca solo los liberacionistas y son 275. Normalmente una muestra en una encuesta, para que sea de regular aceptación, tiene que tener 400, 450 personas consultadas. Ya una encuesta de 625, de 850 disminuye el margen de error. Entonces, es un poquito arriesgado hablar de empate técnico con una muestra tan pequeña de 275, que inclusive habla de un 24% de personas que entre las que no les gusta o que no piensan votar por ninguno, o que están indecisos. Entonces nos queda la muestra prácticamente en 225. Debe estar la lucha bastante difícil en el Ministerio de Liberación Nacional, pero en estos momentos nosotros nos encontramos en un menú a la carta, que llamo yo, ¿verdad? Que hay un montón de candidatos en el espectro, en el caso de Liberación Nacional, pero que se disminuirán en el momento que se abra la inscripción de candidaturas, que es entre octubre y noviembre, y entonces en ese momento ya sabremos si son 5, si son 2, si son 3, en ese momento las encuestas se volverán más significativas. Ahora lo que dan es una orientación, pero creo que no son números tan definitivos ni tan determinantes como para poder sacar conclusiones. Para ir finalizando, y cambiando un poquito dentro del mismo panorama, pero con otro partido, ¿piensa usted que el Partido Unidad Social Cristiana murió o que va a renacer con personajes como Luis Fishman o Calderón o con la misma Gloria Bejarano? Creo que tal vez no murió, pero tiene poca reacción a nivel nacional. Vea usted que inclusive en estos días se creó un nuevo partido, como una costilla salió, de gente que pertenecía al Partido Social Cristiano, y inclusive a lo interno hay dos fracciones muy marcadas, y también está el caso del Movimiento Libertario, donde inicialmente emigraron muchos de los que se llamaban social cristianos. Igual el movimiento del PASE representó una decisión. Entonces lo que ha sucedido es que reventó ese partido y se crearon varios pequeños partidos. Tendrá fuerza para sacar una cantidad similar de diputados como los actuales, pero no encuentro que la oposición pueda tener ninguna posibilidad de triunfo ante Liberación Nacional en ese archipiélago de partidos de oposición. Ni siquiera el Partido de Acción Ciudadana, que es un poquito más grande que estos otros, lo veo con ese potencial. Entonces, los partidos, si se siguen comportando así en la oposición, en ese archipiélago, lo que pueden lograr es 1, 2, 5 diputados, 9 diputados, pero difícilmente lograrán establecer una lucha cuerpo a cuerpo con Liberación Nacional por la presidencia de la República. Bueno, muchísimas gracias, don Claudio, por acompañarnos, y muchísimas gracias, amigos televidentes, por sintonizarnos. Por ahora parece que el ambiente político tendremos que esperar al menos a las inscripciones de los candidatos por parte del Partido de Liberación Nacional para tal vez comenzar a vislumbrar un poco más el futuro de la política en nuestro país. Informó para Noticias UIA Adriana Mata.